Las 8:04. Gracias a quienes nos siguen a través del Facebook, del Twitter, de YouTube, de Instagram, de VK, en nuestro portal www.pichinchouniversal.com.es y nuestras frecuencias 95.3, 94.5. Estamos ya con Enrique Pita, él es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Inmediatamente establecemos el diálogo, le saludamos cordialmente y me acompaña Liceña Espinal, que inicia la entrevista. ¿Cómo está, don Enrique? Buenos días, bienvenido. En la Asamblea Nacional se analizan las reformas electorales, las reformas al Código de la Democracia. ¿Aún cree que este código tendrá cambios significativos tras esta reforma que se debate en la Asamblea Nacional? Buenos días primero, buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Mire, lamentablemente se está cumpliendo lo que muchas personas considerábamos que iba a pasar. Es el hecho de que en el tan poco tiempo que se ha tenido para analizar en profundidad lo que convenía realmente introducir en estas reformas, versus también la cantidad de iniciativas que han existido por parte de tantos sectores políticos como de asambleístas propiamente dicho, ha hecho que el asunto sea de un final muy complicado de predecir. Mucho me temo que aquí se va a cumplir aquello de que un camello es un caballo diseñado por una asamblea. Cada uno quieren hacer un caballo hermoso y cada uno se emociona, entonces uno le puso una joroba para que resista el desierto, el otro le puso unas pezuñas gigantes, el otro unos párpados también enormes, y al final del día, en vez de ese caballo hermoso que todos quieren ver, vamos a tener eso que es un camello feo, horroroso, que sirve para ciertas cosas, pero no para lo que se ha pretendido inicialmente. Y a esto me estoy refiriendo el hecho de que son iniciativas que muchas veces tienen que ver con los intereses políticos de quienes las proponen o de los sectores políticos. Lamentablemente son las reglas del juego con las que se trabaja en la política en este país, por lo tanto yo insisto en aquello, tengo poca confianza en que lo importante se contemple en estas reformas. Algo se conversa y espero que por lo menos de alguna manera lo poco sea bueno. ¿Y se puede entonces, superar, dada la coyuntura, los intereses político-partidistas que de hecho están primando en el análisis de las reformas que se hacen al Código de la Democracia? Pongo un ejemplo como para definir esta radicalización de posiciones. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de reformas al reparto de escaños, distribución de escaños, método de Hunt, altamente concentrador. Obviamente quienes tienen fortalezas políticas, claro, y ahí están los principales grupos políticos, no hay uno específico, son los principales grupos políticos, no les conviene sostenerlos porque en tal o cual jurisdicción ellos son fuertes, por lo tanto les conviene esta concentración. El tema de la de las circunscripciones, que también fue un invento que en un momento dado, junto a Hunt, creaba también estas condiciones de concentración, tampoco les conviene. Hay un tema que se está analizando y que a mí me ha llamado muchísimo la atención viendo las propuestas. Por ejemplo, el hecho de que la norma es clara, la reelección está prohibida, y de pronto a alguien se le está ocurriendo que la reelección está prohibida para el mismo cargo dentro de la misma jurisdicción. ¿Qué significa? Que si yo fui elegido, por ejemplo, asambleísta por la provincia de Guayas, pues cambio de dirección y ya puedo ser elegido asambleísta por la provincia de Manabí o Los Ríos o lo que sea. O fui elegido asambleísta nacional, yo ahora ya puedo ser asambleísta de carácter provincial. O es más, si fui elegido asambleísta por una circunscripción, bueno, son provinciales, no es el caso. Pero definitivamente la situación es incorrecta. En cuanto al control del gasto electoral, y se habla también de la bancarización de estos recursos, ¿cómo va a quedar esto? No tenemos claro cómo va a quedar. Lamentablemente estamos hablando sobre supuestos, porque la única referencia que tenemos son obviamente la posición de la asambleísta ponente y obviamente también de muchas opiniones que hacen. No siento que existe una voluntad muy férrea para que esto se dé, respecto a que primero bancarización, segundo que todo sea en línea, de tal manera que todos los aportes puedan ser controlados, no cada 15 días, 20 días, un mes o para cuando ya concluya el proceso electoral, sino que pueda ser en línea, para que nosotros podamos enterarnos quién está aportando
y podamos opinar en un momento dado si es que efectivamente esa persona tiene los recursos para poder dar estos aportes. Que los aportes sean también monetizados. Mañana, una de las formas de evadir controles es que de repente me llega a mí, me obsequian camisetas. Y obsequio de camisetas. No, debe estar monetizado. ¿Qué significa? Que cada camiseta vale $2, $1 o lo que sea, y eso representa un aporte en firme. Yo soy partidario de que se permita, por ejemplo, el aporte de las empresas, porque la ley contempla de que solamente se pueden aportar las personas naturales. ¿Por qué no las empresas? Pero eso está pasando ahora con el caso de Pero son Rosverde. dos cosas diferentes. Una cosa son clarificar, evidenciar y demostrar que hay un aporte efectivo que todos entendamos. Que otras cosas sean negociaciones debajo de la mesa respecto a aportes que más tarde reciben como contraparte algún beneficio. Si yo soy constructor, que lo soy, y siento que este candidato va a crear las condiciones para yo desarrollar mi actividad profesional, mi actividad empresarial, pues yo voy a tener una altísima motivación para en un momento dado contribuir con un aporte para que esta persona pueda llegar a ser autoridad. Por lo tanto, no significa que yo voy a esperar que me den un contrato. Se podría establecer una prohibición, por ejemplo. Y poner un límite también. Primero un límite, por supuesto que sí, pero también puede establecerse que si yo aporto, en cualquier modo, ya no voy a poder hacer negocio con el Estado. Y entonces ya establecemos condiciones de pulcritud, llamemos así, respecto a este tema de aportar sin intereses. Ahora, la campaña anticipada, que es uno de los temas que siempre genera polémica y que nadie encuentra una respuesta para controlarla. Ahora la presidenta del CNE dice que va a hacer algo, pero en la práctica nunca funciona. Mire, lamentablemente yo creo que la presidenta está equivocada, como en estas y muchísimas otras cosas. Ya vamos a hablar de muchas de esas equivocaciones. Porque, primero, hay un artículo del Código de la Democracia, creo que es el 275, si no me acuerdo, si no estoy mal, que establece claramente que sí, es una infracción electoral la campaña anticipada, lo establece claramente. Sin embargo, en todo el código usted no establece que existe una sanción sobre ese supuesta infracción. No supuesta, porque está clara, sobre esa infracción. No existe. Por lo tanto, esto es como tener abuelita pero muerta. Por otro lado, la Constitución es clara en cuanto a que usted no puede en algún momento dado aplicar una sanción que está plenamente establecido cuál es la sanción. Vale la pena la redundancia. Por lo tanto, si no existe sanción, no hay delito en un momento dado. Y incluso si no está descrito el proceso de enjuiciamiento, de castigo o de sanción, eso no existe en el Código de la Democracia. Por lo tanto, ese empeño o esa propuesta de la señora presidenta, a la cual nos opusimos nosotros, Luis Verde Soto y yo, respecto a contratar una empresa para que haga el monitoreo y posterior sanción, porque le van a hacer cargo a los candidatos respecto al gasto en cuanto a su posibilidad de invertir en su campaña, no está en la ley. Primero, no está en la ley. Segundo, si ella quiere hacer el contrato, que lo tome, que lo haga ella, no pida la autorización del Pleno. ¿O es una forma de llevarnos a nosotros a tomar decisiones de carácter ilegal? Mire usted, y pongo de ejemplo, la señora presidenta contrató en algo cerca de $300,000 una campaña de imagen institucional, de fortalecimiento de la imagen institucional, respecto a lo que nosotros como consejeros no conocemos qué productos se exigía, cuáles fueron los términos, ni siquiera con quién se contrató. Por lo tanto, ahí sí ella puede tomar una decisión y acá sí pide que el Consejo, como Pleno, lo haga. Por eso fue que nosotros nos abstuvimos de votar. Y no es que estemos en contra de lo que se llama campaña anticipada. No, señor. Se tiene que controlar. Pero dentro de un marco de la ley, dentro de alguna reglamentación válida y legal que nos permita aplicar la sanción y no ser posteriormente burlados. Pero eso entonces implica que la reforma que se está planteando al Código de la Democracia en la Asamblea tome muy en cuenta el aspecto. Debería. Porque si no, ¿de qué hablamos? Debería. Es decir, se repite la historia en este proceso. Debería. Lamentablemente no he visto que haya mayor interés en aquello.
Por ejemplo, me llama la atención otros intereses. Bueno, este es un punto, me llama la atención otros intereses. El tema de, por ejemplo, dentro de una institución, y yo hablo como Consejo Nacional Electoral, vale la pena tocar el punto como consecuencia de lo que acabo de mencionar anteriormente, nosotros nos quejamos de una estructura hiperpresidencialista. Claro, esto es heredado de la época del presidente Pozo, porque esa era su estilo, su forma, y encontró que había un entorno político que le permitió introducir esas modificaciones. Él era la autoridad máxima. Los consejeros somos una especie de subsecretario. La responsable máxima en los aspectos técnicos, económicos, administrativos es la presidenta. Pero aún así hoy se está queriendo introducir una reforma por la cual se le da la capacidad reglamentaria a la presidenta. ¿Eso qué significa? Que los consejeros vamos a ser invitados de piedra, espectadores de las resoluciones reglamentarias respecto a qué, a los aspectos políticos. Yo no puedo poner en tela de duda a una persona la honorabilidad de una persona que sea presidenta, aun cuando los hechos nos demuestran que muchas veces uno se engaña. Caras bonitas, cuerpos bonitos, pintas bonitas, discursos bonitos no garantizan idoneidad, transparencia. Por lo tanto, no podemos nosotros confiar. Para eso son los cuerpos colegiados. Señor vicepresidente, bajo este escenario, un CNE dividido va a tener que organizar el próximo proceso electoral. Hasta mediados de diciembre se tenía previsto que se apruebe este plan operativo para los comicios del 2021. ¿Esto está avanzando o están esperando a ver qué pasa con la reforma electoral en la Asamblea para tomar decisiones en ese sentido? Son dos aspectos totalmente diferentes. No significa que el CNE debe paralizarse esperando las reformas. Las reformas son de carácter legal, pero la parte operativa sigue funcionando. Lamentablemente, sobre la organización del proceso propiamente dicho, se está avanzando, a mi criterio, con mucha lentitud. Hay señales que me llaman la atención y que me ponen en alerta respecto a no entender qué está sucediendo. Y cuando usted puede preguntarme cómo es que usted, siendo vicepresidente, no entiende, bueno, no entiendo porque no lo sé, no lo conozco, nadie me lo cuenta. Pero, por ejemplo, yo veo declaraciones públicas de la señora presidenta cuando dice: la academia está trabajando en la reestructuración del programa informático, ya están las Naciones Unidas y la OEA trabajando en tal cosa. Hay organismos internacionales y hay publicaciones de prensa que así lo afirman, pero por otro lado me entero que recién se está concluyendo la planificación la determinación del plan informático que se va a concluir por parte de técnicos institucionales. Entonces yo digo, ¿cómo es esto? Es un trabajo por dos lados. ¿O quién no está diciendo la verdad? Y también tengo que afirmar, quien miente en lo poco, miente en lo mucho. Quien no es correcto en lo poco, no es correcto en lo mucho. Nosotros como jueces electorales tenemos que dar imagen de transparencia, eficiencia, de pulcritud absoluta, de integridad en todos nuestros actos. Ahora, este cerco que se evidencia existe desde la presidencia hacia los vocales, incluso hacia usted. No, yo creo que, perdóname que le corrija y lo interrumpa, no es hacia los vocales, hacia dos vocales. Hacia dos vocales. Porque hay una mayoría férrea, unida, una administración que a ratos es bicéfala, otra que a ratos es tricéfala, pero que al final del día somos dos vocales que estamos marginados total y absolutamente respecto a el tema de la administración institucional. De todas maneras, el CNE es un cuerpo colegiado que requiere actuar en así unanimidad de criterios, claro, así debería ser, porque nada más y nada menos que organiza los procesos electorales que consolidan o no la democracia en un país. Y entonces, ¿qué va a pasar en el próximo proceso cuando ustedes mismos han hecho denuncias graves de manipulación de los propios sistemas informáticos? Lo único que yo le puedo garantizar es que, no obstante este ambiente desagradable de trabajo, que de alguna forma no es lo que uno quisiera estar, no obstante toda esta situación de animadversión con el cual nos enfrentamos en el día a día, yo sí le declaro a usted y a
todos los que nos escuchan, de que no van a afectar en absoluto mis derechos a soñar con un CNE transparente, pulcro, eficiente, que garantice la voluntad popular. Y estaré ahí como soldado, vigilando. No importa que a mí no me permitan asumir responsabilidad de ninguna clase dentro de la estructura organizacional e institucional. Y aquí también permítanme hacer otro comentario, por el hecho de que, si bien es cierto, cada uno de los consejeros tiene la coordinación de provincias. En mi caso, por ejemplo, yo coordino Manabí, coordino Zamora, Loja lo coordina el consejero Verde Soto, y así otras provincias, pero la coordinación va hasta la designación recomendada del director. A diferencia de los feudos o lotes que se han creado de controles absoluto institucional de esas provincias. Por ejemplo, Guayas, El Oro, Pichincha, Los Ríos, los maneja un consejero, que no somos Verde Soto y yo. Pichincha lo maneja una consejera, que no es la presidenta. Y cuando digo la palabra maneja, significa que están en capacidad de manejar, poner la gente, ordenar todo lo de adentro. Las provincias que Verde Soto y Pita coordinan, solamente hemos podido poner a los presidentes, si por ahí algún otro funcionario que en algún momento dado pudimos, en algún momento de buena relación, pudimos haberlo puesto, ¿verdad? Pero al final del día, esto está total y absolutamente evidenciado, que hay estas concentraciones de poder. En un cuerpo colegiado puede suceder esto. ¿Qué consecuencias tendría esta concentración de poder que habría detrás de esta concentración que se buscaría? ¿Cuál sería el objetivo? Yo soy claro, son intereses políticos. ¿De quién? No lo dude. Pero eso es grave lo que son usted intereses dice. políticos, son conveniencias políticas. ¿De un partido, políticas. de una persona, porque si de un no, líder? porque ¿De no quién? hay controles cruzados. Porque controles cruzados significa que si usted es hábil, por ejemplo, en áreas informáticas y yo soy hábil en procesos, vamos los dos a mirar qué está pasando dentro de una provincia. De tal manera que podamos estar mirando qué es lo que se espera de un cuerpo colegiado que garantiza la voluntad popular y algo tan sagrado como es el voto del ciudadano para escoger sus mandantes. Hace unos meses nos quejábamos, o hace unos años también, nos quejábamos de un CNE aparentemente politizado que obedecía a una fuerza política. ¿Cuál es la diferencia con el actual? También un CNE dividido con intereses políticos, o sea, estamos en La los mismos. diferencia es que antes había una subordinación de todo el Consejo y de alguna manera quienes habían sido elegidos miembros de ese Consejo, así como otras funciones del Estado, no habían sido decididos por sus méritos, sus capacidades, sus experiencias, sino su subordinación a un objetivo político. Y obviamente había una cabeza que era la que lideraba y los demás eran obedientes. Hoy lo que ha pasado es que la intención fue buena, designar 5 personas de diferentes vertientes, que tenían diferentes visiones, por llamarlas de alguna manera, para que haya esto que se llama controles cruzados, contrapartes, y se pueda discutir y caminamos para adelante. Lamentablemente eso no se ha dado. ¿Por qué en un cuerpo colegiado como el nuestro puede haber mayorías y minorías? No lo entiendo. No debería. No debería. No debería. Pero claro que no debería. ¿Qué estamos cuidando? ¿A quién queremos favorecer? Y eso es peligroso, Mucho tomando en cuenta se que estamos a las dice puertas de otro y proceso afirmo electoral. que porque quien propuso mi nombre fue la organización política que creo y que yo he afirmado hasta el cansancio, no obedezco a Creo, que me demuestren que yo he tenido en algún momento dado una decisión muy particular para favorecer una organización política, en este caso Creo. No. Yo soy un hombre decente y digo y hago lo que pienso. Voy a defender a Creo como voy a defender a los socialcristianos, como voy a defender a los de Alianza País, como voy a defender a Avanza, como voy a defender. Nadie les va a dar un voto a ellos, pero nadie se los va a quitar tampoco, porque yo tendré que estar ahí como soldado controlando. Pero cuando se dan estas circunstancias de tratar de mirar y fortalecer posiciones, yo desconfío mucho de aquello.
Y también quiero hacer otra declaración. Yo agradezco muchísimo de quien estructuró esta mayoría que hoy funciona, porque a mí me dejó de lado, no obstante ser el vicepresidente. Ahí no va a ser y no es tanto de ser decisiones. parte de alguna manera, con los dos que decidimos quién iba a ser la presidenta, ¿verdad? Pero me dejaron de lado de Cayo. ¿Por qué lo agradezco? Porque reconocieron que yo no me iba a subordinar a intenciones que no estén ajustadas a la transparencia de un proceso o a la eficiencia y a la dignidad que debe tener la institución. Ya, pero lo que usted acaba de afirmar nos lleva a pensar a nosotros, y creo que a la ciudadanía, que está pasando todo lo contrario en esa mayoría. Lamentablemente, no hay transparencia, que están subordinados. No tengo ninguna resistencia en afirmar lo que ya lo he dicho. No estoy diciendo ninguna cosa nueva hoy, aquí y ahora que no lo haya mencionado antes. Son muchos los ejemplos respecto a decisiones que se toman en la institución que están subordinadas a intereses o conveniencias políticas. Pero entonces, ¿qué garantía tenemos? Perdón, sí. ¿Del gobierno o de quién? No, conveniencias políticas de diferentes tipos. ¿Y no necesariamente gobierno, para que no quede la pregunta en el aire. No necesariamente gobierno. No, absolutamente. Entonces, ¿quién nos garantiza la idoneidad del proceso? Ustedes, la presión, la opinión pública. Es lo único. Es ejercer esa presión que pueda llevar a la reflexión a quienes hoy no están entendiendo. Porque es muy fácil, mi estimado amigo, decir aquí en este micrófono, yo soy un hombre honesto. Son los hechos, hay que demostrarlo, los que van a demostrar. Mis palabras se las lleva el viento. La congruencia es la relación entre lo que digo y hago. Y esa es una cualidad que nosotros debemos demostrar, ser congruente, porque es muy fácil decir y hablar de democracia, de transparencia, de eficiencia, de justicia, pero por debajo de la mesa estoy tomando decisiones que precisamente riñen contra eso que estoy afirmando por encima de la mesa. Señor vicepresidente, usted hace algunos meses acudió a organismos internacionales, presentó una carta de intención a la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál fue el objetivo y cuál es el resultado? Este es otro tema extraño que también a mí me apena mucho que se debata públicamente, porque también afecta a la imagen institucional. Pero es típico el hecho de cuando la ineficiencia se la busca justificar en función de otros y no la propia revisión interna de lo que no se hace o de lo que se hace mal. Nosotros asistimos como una delegación, 4 consejeros, y visitamos organizaciones, agencias de Naciones Unidas, agencias de la OEA mismo, y otros organismos internacionales que tienen que ver mucho con el apoyo a los organismos electorales. La idea era eso, que contar con el apoyo de estos organismos respecto a un nuevo CNE que tenga una orientación de transparencia, de eficiencia, etc. Pero en las relaciones internacionales las reglas del juego son claras. Usted no es pues que usted que va con una solicitud a la OEA diciendo quiero plata y regresa con un cheque. No, las cosas se hacen como se tienen que hacer. Resulta que en una sesión se nos puso a consideración de los consejeros una comunicación en la que teníamos que firmarla, porque esa sí es una condición, que todos los consejeros firmáramos la comunicación, que todos los consejeros firmáramos una comunicación a efecto de pedir el apoyo de la OEA, en varios aspectos, ahí estaban definidos. Verde Soto y Pita dijimos, no podemos nosotros firmar, porque ¿cuál es la base para estar pidiendo esto? ¿Dónde está primero la evaluación que hemos hecho interna de la institución? Habíamos terminado un proceso electoral, evaluemos el proceso electoral, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, qué hicimos bien, qué hicimos mal, cuáles son los aspectos que tenemos que fortalecer. Primera cosa. Segundo, ¿dónde está nuestro plan estratégico institucional? Porque usted no pide ayuda para el próximo proceso, usted pide ayuda para fortalecer la institución en el mediano y en el largo plazo. En el largo plazo, claro. Claro. Por lo tanto, para eso necesita tener un plan. ¿Dónde me veo en 1 año? ¿Dónde me veo en 2 años? ¿Dónde me veo en 3 años? Si usted va a prestarle plata a un banco, el banco le pide, pues, ¿dónde está su análisis
y su proyección de crecimiento y cómo va a invertir el dinero. Mucho más en relaciones internacionales. Entonces nosotros decíamos, a ver, ¿dónde está la evaluación interna? Nunca se había hecho. ¿Dónde está el plan estratégico? Y nos mostraron un plan estratégico que se había hecho en el periodo de Doña Nubia. Posiblemente ese plan obedecía, no digo que estaba mal, pero obedecía a la visión que se tenía en ese momento del Consejo Nacional Electoral, que no es la misma visión que tenemos nosotros, pues. Por lo menos revisémoslo, pues. Pero una revisión de un plan estratégico no es sentarnos y comenzar a ver las líneas, es revisar planteamientos, revisar proyecciones. Entonces nos negamos a firmar por esos dos aspectos. Nunca ha pasado nada. No pasó de la propuesta. Yeah. Y un consejero muy iluminado, porque a veces se ilumina bastante, hace pocos días, dijo, por culpa de los dos consejeros que no han firmado la carta es que no tenemos el apoyo internacional. Que no entienden. Pero por otro lado, vuelvo y repito lo que dije hace un momento. ¿Cómo es que están en este momento echándonos a nosotros la responsabilidad de que supuestamente no hay un apoyo internacional? Por otro lado aparece la presidenta diciendo, ya está la OEA, ya está la ONU, ya están organismos internacionales trabajando. No entiendo. Voy a repetir lo que dicen que dice un político muy famoso en este país. No entiendo. Bueno, muchas gracias a Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Bueno, los ecuatorianos lo que aspiramos es que haya transparencia en el proceso que se viene, que va a ser un proceso muy complejo, señor No Pita. es difícil, mi amigo, créanme. Pero es cuestión de voluntad. Así las cosas es cuestión de se voluntad. torna complejo. Es cuestión de hacer las cosas correctamente. Esperemos que así sea. Ojalá. Muchas gracias nuevamente a Enrique ustedes. Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Hacemos la pausa, amigas y amigos, y volvemos con la siguiente entrevista. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.